A 37 kilómetros al nordeste de Segovia hemos venido y nos encontramos en una villa muy especial, en la villa de Pedraza. Nos han recibido con la puerta cerrada como antaño. Pues sí, es como si nos trasladáramos ahora a la Edad Media y llegamos a una villa, la única que yo creo que hay en España, en que tenga solamente un acceso, solamente una puerta de entrar o de salir. Y en estos momentos, pues como estamos viendo, no vamos a poder entrar porque nos la encontramos cerrada. Nuestra misión de hoy va a consistir en llamar a ver si nos abren y visitar la iglesia de Santo Domingo y la antigua cárcel. Y la antigua cárcel. Sí, entre los encantos turísticos que tiene Pedraza, vamos a ver si visitamos estos dos. Sobre todo la iglesia de Santo Domingo, porque es nuevo, es algo novedoso, algo que yo creo que es poco conocido. Pues vamos a llamar a ver quién nos espera al otro lado de la puerta. Pues gente de paz. Pues Pedraza, que recibe a todo el que viene en paz y en buena armonía, que pasara hacia adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Aquí es como se reciben los visitantes. El que viene en son de paz, que pase. El que viene con son de dar la lata, que se vaya. ¿Y es verdad que es el único acceso que tiene esta villa? Es el único acceso que tiene esta villa. No sé si es para bien o para mal, pero es el único acceso que tiene. ¿Y desde cuándo se dejó de utilizar esta puerta? ¿Desde cuándo está abierta para todos aquellos que se acercan? Esto hace siglos, porque hay quien dice que esto, por lo visto, se cerraba cuando hubo una peste muy grande y por la noche querían controlar a la gente que venía a la farmacia y le ponían ahí un cajón con cal para que pisara y entrara y tal, y entonces estaba cerrado, pero esto tiene que hacer 3 o 4 siglos que no se utiliza como cerrarlo para que por las noches, como hay quien dice, ¿esto lo cerráis por las noches? No, esto no se puede cerrar nunca. Pues vamos a ver si conocemos esta iglesia de Santo Domingo y la antigua cárcel. Se lo decíamos hace unos instantes, hoy vamos a conocer la iglesia de Santo Domingo de Pedraza, una iglesia que pertenece a la Fundación Villa de Pedraza y estamos junto a su vicepresidente. Bienvenido. Muchas gracias. Hay que hablar de una iglesia que data en el siglo XII, cuando aquí en la Villa de Pedraza había otras 6. Había 6 iglesias y de las 6 iglesias solamente queda la de San Juan, que en estos momentos es la que da culto. Las demás están todas como esta, vamos, ojalá estuvieran como esta, están hundidas. Hay una, la de la Alameda, que era la de San Miguel, que es la que ha rehabilitado la Junta de Castilla y León para hacer la Casa del Águila, que es como si fuera un centro de interpretación, pero parece ser que tiene poco movimiento, eso no sé qué pasa ahí. Oye, ¿y la iglesia que pertenece a los Zuloaga? ¿A Rosa? Esa es la iglesia de Santa María de Mediavilla, que también le ocurrió igual. Se llenó de goteras, se descuidaron y se cayó. Y cuando Zuloaga compró el castillo con una finca que hay al lado, más la panera del Duque Frías, y la iglesia de Santa María de Mediavilla, que es la que está en el castillo. ¿Qué caracteriza a esta iglesia de Santo Domingo? ¿Cómo estaba distribuida en su origen? En su origen estaba distribuida tal como está, nada más que creemos que estaba construida construida alrededor tenía una calle, ¿no? Y se entraba por la calle de Procuradores, se pasaba por ahí, que quizá esa fuera la puerta principal, y se salía por ahí, por detrás de la torre, que la torre también le falta un cuerpo, que también queríamos levantarle un cuerpo más a la torre, cuando haya dinero y cuando le llegue su turno.
¿Qué importancia llegó a tener esta iglesia, que como hemos dicho antes, es una de las 7 que había aquí en Pedraza? Esta era una iglesia muy importante. Mira, la Virgen del Carrascal, que es la patrona, que ahí ha tenido una polémica muy grande que comenzó con unos sacerdotes, sus razones tendrían. Unos decían que era la patrona de la Virgen de la Comunidad de Villa y Tierra, la Virgen del Carrascal, y otros decían que era la de la ermita de Las Vegas, esta iglesia románica que hay en la carretera desde aquí a Segovia. Y entonces ahí hubo unas peleas que no se entendían, pero lo cierto es que la Virgen del Carrascal, en el momento que había una especie de, yo no sé cómo lo llamaban entonces, era una rogativa o algo, porque había habido coquillos en las viñas o alguna enfermedad o alguna cosa de estas, sacaban a la Virgen en esto. Entonces pedían permiso los pobleros de la comunidad al obispado, se le daba y les marcaba la ruta por donde tenía que ir la Virgen. Y la Virgen iba muchas veces a la iglesia de San Miguel abajo en la Alameda, y otras veces venía aquí a Santo Domingo. También iba muchas veces a Santa María de Mediavilla, pero concretamente no se sabe mucho de eso, nomás que hay escritos de que algunas veces aquí estuvo la patrona y otras veces estuvo en la iglesia del Castillo, vamos, en la Santa María de Mediavilla, y otras veces en la Alameda, las veces que más en la Alameda, que es donde se llama la iglesia de San Miguel, que estaba eso muy bien organizado. Yo he leído que sacaban entonces la Virgen, la sacaban entre 4 sacerdotes a la plaza. Ahí la recibían los que se consideraban autoridades de la época para llevar la Virgen de procesión. Y supongo que se turnarían con vecinos y demás. Y luego cuando llegaban a la iglesia de abajo de San Miguel, la volvían a coger otros 4 sacerdotes que son los que se encargaban de meterla dentro del templo. Según las investigaciones, los estudios arqueológicos financiados por ustedes, no sé si hay algún dato más de la historia de este templo. Que he oído hablar que podía estar asentado por aquí una cosa que no sé si era de esta iglesia o era por aquí cerca, estaba la aljama hebrea, que había aquí, no sé si 100 familias creo que había. Esto lo ha encontrado, que es el que más ha investigado esto, lo ha encontrado don Luciano Municio, que en paz descanse. Hablamos de una iglesia cuya entrada principal no está ahí, tal cual se entra hoy, sino que estaba en otro lugar. Bueno, vamos a aclarar esto. Nosotros no sabemos si la puerta principal era esta o era esta. Lo cierto que cuando esta iglesia ya se dejó de ser iglesia, todo lo que hubiera, entre ellos Santo Domingo, que era ahí está en la iglesia, en el altar mayor de aquí de Pedraza, y la puerta de la iglesia de San Juan se la llevaron de aquí y la pusieron en San Juan. Y nosotros ahora hemos hecho una puerta igual que la de San Juan y otra vez de Santo Domingo. Esa puerta no la hemos inventado. Hemos puesto la misma puerta, la misma forma que tenía, con la misma cantería, y hemos hecho la puerta, que es la que ahora mismo pues consideramos que es la principal, aparte de otra que tenemos que ahí, que la vais a ver ahora, que es como puerta de emergencia. Pero yo creo que por la pinta que tiene esto, es una puerta principal, sería aquella de allí. Si hablamos de datos históricos, una iglesia del siglo XII que dejaba de tener uso aproximadamente en el siglo XVIII. Sí, en el siglo XVIII dejó de tener uso y hay por ahí escritos que hemos sacado de legajos apolillados que teníamos en un libro que escribió don Luciano Municio, en el que decía que los pobleros de la tierra se habían quejado de que la iglesia de Santo Domingo tenía muchas goteras y el cura de Arahuete se había llevado la llave y no se podía entrar. Y entre tanto esa pelea que sí, que sí no, pues se hundió. Y cayó toda la cubierta aquí dentro. Y ahora hemos rehabilitado, hemos puesto el techo con un tejado nuevo y todo esto. Y bueno, pues aquí estamos tan contentos. ¿Cuándo compra la fundación
Villa de Pedraza cuando compra este templo. Este templo le compró hace unos 10 años aproximadamente, que son los que estamos de obras y de los que estamos organizando esto para tener el sitio para estar y para que sirva para el pueblo si alguna vez lo necesita. Pero concretamente esto nuestra idea es que haya aquí cuando hagamos todo la tribuna esta que era donde estaba el coro y todo esto, queremos sacar las 350 plazas para que puedan hacer convenciones, que aquí vienen muchos fines de semana empresas a dar convenciones y alojarlos en los hoteles y bueno, pues de un camino dos mandados, ¿no? Si hay un buen alojamiento y además hay un sitio donde se puedan dar conferencias y cosas de estas, pues qué bien, y a nosotros nos vendrá bien porque nos lo alquilarán y algo sacaremos, y lo que se pretende es como mínimo sacar algo para poder mantener, no solamente lo de los conciertos que ya es y que cuesta mucho trabajo y que tiene muchos problemas, bueno, problemas ninguno, pero problemas porque viene demasiada gente y da un poco miedo cuando hay tanta gente de que pueda pasar algo, pero lo demás no hay ningún problema y con esos dineros son los que hemos hecho esto. Yo les decía a mis compañeros en la fundación que si queríamos que nos dieran algo, lo primero que tendríamos que es nosotros demostrar que hemos puesto algo, tanto en comprar la iglesia como empezar a rehabilitar. Y en este tiempo, ¿qué pasos se han dado? Porque entiendo que tal cual la conocemos hoy no está, sino que estaría llena de escombro. Pues tendría aproximadamente como 2 metros de escombro. Y entonces buscamos a un señor que nos vino con unas máquinas y limpiaron esto. Vino un equipo de arqueología, estuvieron aquí pendientes de todo lo que saliera y que por cierto no salió nada, pues salieron, pues no sé si 5 huesos, nada, salió nada. No había enterramientos como antes en las iglesias que enterraban a la gente, pues aquí no debían de enterrar a nadie porque con todo lo que se quitó y lo que se bajó, pues podía haber salido alguna sepultura, no salió nada. ¿Qué pasos se han dado? Llama la atención, Luis. Sí, yo es que además, al hilo de lo que decía el vicepresidente Pedro, Teodoro Pascual, que me gustaría un poco mostrar cómo tenéis pensado que esto está adaptado ahora para acoger a esos eventos, llámese convenciones o llámese conciertos o llámese cualquier tipo de evento musical. ¿Cómo está adaptado? Si lo tenéis ahora ya disponible. Por ejemplo, ahí lo que era el altar. Sí, en estos momentos está un poco, falta que aquí peinar un poco este despeinado que hay. Pero bueno, compramos una cosa que tenemos la cámara para proyectar películas y además ya pusimos no sé si lo voy a saber yo manejar esto, pusimos una pantalla que hemos hecho ya algunas películas, hemos puesto ahí, y esto puede servir para, claro, si viene una empresa tiene que mostrar ahí audiovisuales, pues ya está preparado para eso. Pero claro, esto hay que acabarlo un poco más. Pero ya casi está. Pero aquí ponéis sillas. Aquí se ponen sillas que nosotros tenemos nuestras propias sillas y nuestro propio material que ¿Y ya tiene lo hemos capacidad, adquirido. has dicho, para 350 personas. Pero hay que hablar de todos los pasos que se han dado, porque hablamos de muchos años de trabajo, que ahora se está viendo el resultado, ahora hay un sitio donde se pueden realizar convenciones o cualquier tipo de exposición o de proyección pública, pero desde 2006 son muchos años. Sí, bueno, es que esto hace pocos años que se ha hecho, esto llevará como 4 años. Antes hemos estado ahí, pues no sé si hemos perdido unos años. Queríamos, e incluso teníamos una subvención que parece ser que era importante, que iba a venir, pero vino antes la crisis y me parece que ahí cortaron todas las subvenciones que había. Y había una subvención importante, no me acuerdo si eran 600.000 euros o no sé qué. Pero vamos, aquí nosotros cuando pensamos hacer la tribuna, pues entre la tribuna y el suelo es cuando pensamos que vamos a llegar a las 350 localidades. Y junto a este templo hay anexas 2 viviendas que en su día eran
Quizá la casa de los párrocos. No, eso eran casas particulares. Y el que tenía la casa esta, que era un médico que antiguamente estuvo en Pedraza, en el 1800, fue el que adquirió esto y lo convirtió pues en una especie de almacén. Y él tenía aquí, entraba por la puerta esta con su coche de caballos, y tendría aquí un caballo, y ahí arriba tenía como un almacén que debía tener, donde debía tener algunas rentas de esas que eran a base de fanegas de trigo, de otros cereales, ¿no? Y tenía ahí arriba, tenía como un desvancillo ahí en la parte esta de aquí, donde está la tribuna, hacia ahí pasado este arco, y ahí depositaba él sus cosas. Y bueno, ahí ha estado años y años y años, y hasta que desapareció la familia también de aquí. Y cuando se marcharon de aquí fue cuando ya nosotros hicimos la fundación, y ya vamos a ver si podemos tener nuestra propia sede, porque yo entonces era alcalde y había rehabilitado la cárcel, y entonces la cárcel se rehabilitó con dinero de la Junta de Castilla y León. Después de que te dan dinero, el problema es que ya está, pero ahora hay que abrirlo y ahora hay que enseñarlo, porque el dinero es de todos y hay que enseñarlo. Y aparte de que se lo estamos enseñando, tenemos 2 puestos de trabajo que sacamos dinero para pagar a esas 2 personas, que son 2 guías, para pagar a esas 2 personas, e incluso pues se mantiene y queda dinero para pagar la luz y todo esto, y no hace falta más que con mantenernos. Y ese es el modelo que queréis hacer también con... Ese es el modelo que queremos hacer con esto. Que en las viviendas anexas a este templo, ¿qué se ofrece? ¿Qué espacio hay? Bueno, ahí vamos a hacer, por ejemplo, unas salas que sirvan de exposiciones, que sirvan para reuniones y que sirvan para lo que necesite el pueblo. Pues el pueblo necesita muchas veces cosas, si el ayuntamiento tiene, se lo deja, pero si no tiene, o hay días que necesitas 2 cosas, pues hay 2 cosas, ¿no? Pues ahí lo tienen a disposición de todo el mundo, ¿no? Llama la atención, no sé a ti, Luis, pero a mí sí, ¿cuánto puede llegar a costar una antigua iglesia con 2 viviendas en una villa como Pedraza? Pues en aquellos momentos nos debió de costar, que hace esto ya 10 o 12 años, nos debió de costar, no sé si fue, bueno, el trato empezó con 42 millones, y me parece que al final lo adquirimos por 38 o 39 millones de pesetas, pero claro, fíjate, debemos de llevar gastados aquí ya, no sé en euros ahora mismo, pero a lo mejor llevamos ya 300.000 euros gastados aquí. Un ejemplo de gestión, un ejemplo de cómo la cultura, los eventos culturales, en este caso los conciertos de las velas, sirven para financiar proyectos a mayores. Pues sí, bueno, porque se vende bien, se hacen las cosas bien, tenemos buen aforo y sacamos dinerito, y todos los años el dinerito que sacamos intentamos gastárnoslo aquí. Y ahora... Ay, perdón. Precisamente yo es una de las cosas que siempre me he fijado cuando estaba en activo, y lo he puesto como ejemplo, la Fundación Villa de Pedraza, porque es de los pocos eventos, y sobre todo musicales, que además de ofrecer a Pedraza y a todo el entorno de esta zona un atractivo turístico muy importante, pues es de los pocos eventos que además sean rentables económicamente. Bueno, pues sí, este es de los pocos, y está reconocido, porque hace poco tiempo nos han dado un premio muy importante en la Junta, que es un trofeo, y no sé, económicamente no debe de haber nada, pero vamos, es un trofeo que ya es un honor, y está reconocido también como uno de los eventos más importantes que se hacen durante el año en la provincia de Segovia. Y concretamente, por ejemplo, nosotros aquí a lo mejor vendemos 3.000 localidades, y a lo mejor hay visitando el pueblo ese día, por lo del atractivo de las velas, pues 14.000 personas. Está el pueblo completamente lleno, está bien organizado, porque nos ayuda muchísimo la Guardia Civil, que gracias a ellos se puede hacer, porque si no sería imposible, porque esto no, la gente ella sola por su cuenta no
no funciona algunas veces bien y no obedecen, y sin embargo cuando está la Guardia Civil sí lo obedece. El problema tenemos pues es que hay que aparcar fuera, en el campo, y hay que tener mucha gente, y hay que tener un camión con agua, y hay que regar antes porque no, en esa época el campo está muy seco, se puede prender fuego cualquier cosa, y nos da un miedo terrible que salga un coche ardiéndose, porque si hay en un aparcamiento 3.000 coches y sale uno ardiendo, se quemará más de uno. Y da un poco miedo todo eso, pero vamos, estamos en ello y nos ayudan y lo vamos arreglando lo mejor posible para que funcione. Y claro, pues ese día están llenos los hoteles, ese día están llenos los restaurantes, ese día llueve dinero para todos, que es lo que se pretende, que ese día pues sea un día importante a la industria de Pedraza y que sea un medio de vida más que aporta su granito de arena, y ahí estamos. Teodoro, ¿tienen planificada alguna actividad cultural precisamente aquí en la iglesia de Santo Domingo para próximas fechas? No, para próximas fechas todavía no hay nada. El señor presidente está trabajando mucho y ha conectado con alguien que dice que podía hacerse alguna cosa así pequeñita aquí, ¿no? Aquí se podía hacer, pues no sé si un concierto de guitarra o unas cositas así, o un cuarteto de violines o flauta o cosas de estas, ¿no? Pero él está muy, es un hombre muy trabajador, muy inquieto, y está trabajando sobre ello, y algo tiene, pero todavía hasta que no lo tenga bien él no quiere hacer nada. Pues de momento les dejamos con las imágenes de estas dos casas anexas que se van a dedicar a una exposición de manera inminente, y nosotros mientras hacemos esta pausa y regresamos desde la cárcel. La primera parada al entrar a la cárcel de Pedraza es la sala de guardias. Sí, esta era la sala de guardias. Aquí se encontraba el cuerpo de guardias recibiendo a los presos. Tenemos que explicar que esta era una cárcel medieval. ¿Y en qué época dejó de tener uso? Sí, bueno, el edificio data del siglo XIII y fue en el siglo XVI cuando se restaura y se habilita como cárcel. Del XIII al XVI fue una torre de defensa de la muralla actual. Y bueno, comienza como cárcel en el año 1561 y ha estado funcionando hasta el año 1890. Que realmente no hace tanto tiempo. Y posteriormente esa sala, que ahora vamos a pasar a verla, fue la sala de prevención, estuvo funcionando hasta los años 30 y en la época de la Guerra Civil Española, pero ya como calabozo. ¿Cuántos guardias había para proteger esta cárcel? Pues no se sabe el número de guardias, la verdad que de eso no hay constancia. Lo que sí que queda constancia es cómo estaba organizada esta sala de guardias. Tenían una chimenea para calentarse en el invierno y unas inscripciones que no sé si se sabe algo de ellas. Sí, se sabe que lo hacían los guardias, lo que pasa es que bueno, se sabe poco, tampoco se sabe en qué época, evidentemente a partir del siglo XVI, pero bueno, era una forma de entretenerse, de pasar el tiempo. La chimenea, como bien has dicho, era el único sistema para poderse calentar y solo en la vivienda del carcelero y aquí había chimenea. En el resto de las dependencias no tenían ningún sistema para poderse calentar los presos. Oye, ¿y ese relieve? Sí. El dintel, lo que es la piedra de la chimenea, proviene de la antigua muralla del siglo X, principios del XI, y podemos ver un león rampante y la silueta de que hubo o intentaron hacer otro enfrentado. Hay que preguntar, Luis,
¿Qué presos llegaban aquí? ¿Desde qué localidades? Sí, bueno, pues no eran solamente los presos de Pedraza, sino de una mancomunidad de pueblos, de la comunidad de Villa y Tierras de Pedraza. La comunidad está formada por 18 pueblos, más sus barrios, sus anejos, que forman un total de más de 50 aproximadamente, y venían todos los presos de esa zona. La mayoría eran presos comunes. Por robar leña en el Pinar de Navafría ya tenían 10 días de cárcel aquí por pescar en época de veda, o simplemente porque al condestable esa persona le cayera mal. El condestable era de dominio feudal, entonces por lo mismo mandaba en las tierras como en las personas. También los documentos consta algún asesinato, pero bueno, los menos. La mayoría presos comunes. La adaptación actual, la recuperación de este espacio, de este inmueble, aproximadamente por qué año se hizo, como tenemos aquí en Teodoro. En el año 92, 1992, comenzaron las obras y se abrió al público este edificio el 1 de abril del año 1994. Yo no sé si hay constancia histórica de que aquí haya estado algún preso que luego ha llegado a ser una personalidad ilustre en la historia de esta zona. No, aquí en la cárcel de la Villa no. Aquí no. Fue en el castillo donde estuvieron los hijos del rey Francisco I de Francia, pero aquí en la cárcel no. Eran presos comunes la mayoría. Pues vamos a ir avanzando en este recorrido. Vale. Bueno, como he comentado, era la sala de guardia. Y bueno, algo muy curioso, si queréis grabar, eran los retretes de la época. Esto era urinario de pie y desembocaba fuera, fuera del pueblo. Os podéis fijar, se ve perfectamente. Y bueno, si queréis podemos pasar a ver la sala de prevención. O sea, en este caso, los presos... Era urinario, no era para los presos, sino para los guardias. Todos los retretes de los guardias desembocaban fuera del pueblo. Esta era la sala de prevención. Aquí se encontraban los presos hasta que eran juzgados. Una vez que les juzgaban, si tenían suerte, pues los ponían en libertad y si no, los bajaban abajo a la zona de celdas y mazmorras, que ahora después lo visitaremos. Bueno, lo que vemos a lo largo de la pared era el camastro donde dormía. Les echaban paja y era la forma que tenían de dormir, y esto era un cepo de pies. Los presos quedaban inmovilizados, sobre todo durante la noche, puesto que el carcelero permanecía aquí durante todo el tiempo. Era una forma de que estuviera más seguro, Pero hablamos de presos que aún no han estado juzgados, efectivamente. Y también aquí tenemos, fijaros cómo les trataba, un grillete. Con esto los presos quedaban inmovilizados por el cuello y con el clavo eran sujetos a la pared, y dependiendo la crueldad del carcelero lo ponían a su altura o más alto, que se quedaban colgados. En la pared todavía se pueden ver todos los agujeros que se conservan originales, Está toda llena por todos los sitios. Evidentemente en aquella época cristales no había, solamente eran las rejas y las contraventanas, que bueno, pues se pueden imaginar el frío que aquí pasaría. ¿Se sabe cuántas personas pudieron coincidir en el tiempo aquí en esta sala? No, el número exacto de presos no se sabe, en los documentos no hay constancia. Lo que sí que sabemos que había más cepos, más grilletes, y bueno, los ponían incluso invertidos en el suelo, algunos estaban tumbados, otros sentados. Y bueno, pues nunca se pensó que este edificio lo iban a abrir al público, incluso pues bueno, los vendieron para la chatarra. Había también grilletes de mano o esposas de mano, había muchos más. Lo ha comentado antes, pero hay que recordar por qué pleitos se llegaba aquí. Pues bueno, la mayoría eran presos comunes, como he comentado, por robar leña en el Pinar de Navafría, por pescar en época de veda o simplemente porque al condestable esa persona le cayera mal. También los documentos consta algún asesinato, pero los menos. Pero también lo sabía. Algo inimaginable en nuestra época, que puedas pasar una noche así. Bueno, no aguantábamos nosotras, nos moríamos aquí de frío, pues sí. Solamente con paja y nada, de corcho y para poderse calentar. Voy a comentar también algo muy curioso, si os parece bien, la letrina de los presos. Por la noche no se podían mover, pero por el día sí. Entonces esa era la letrina, el retrete. Al contrario que la otra que hemos visto, esta no iba a desembocar al exterior. A lo largo del recorrido veremos dónde desembocaba y la finalidad que tenía. Originalmente era un agujero en el suelo relleno de paja, por seguridad pusieron este cántaro. Y esta sala se conserva tal y como estaba desde la reconstrucción del siglo XVI. Perdón. La madera es original, el suelo, los techos,
todo se conserva como en el siglo XVI. Ha tenido un proceso de limpieza porque tenía muchos restos de cal. Estaba completamente encalada, como podemos ver en la pared. Era el único sistema para desinfectar en aquella época de peste y epidemia. Y bueno, pues podemos pasar a ver la vivienda del carcelero. ¿Qué caracterizaba esta vivienda? Aquí estaba lo que era su vivienda, tenía una sala y una alcoba fuera, y aquí la cocina. Aquí podemos ver el pie de la otra chimenea existente en el edificio, como he comentado antes, solo en la sala de guardia, y aquí había chimenea. Tenía una campana que ocupaba casi todo el techo de la cocina, pero se encontraba en muy mal estado y los arquitectos prefirieron suprimirla. Se sabe que por el año 1700 el carcelero tenía derecho a vivienda en la cárcel, aposento para su caballo y 2 reales de vellón diarios como sueldo. Hay que recordar cuál era la labor del carcelero. Sí, el carcelero se ocupaba de todo, de la manutención, de la limpieza, de todo, lo que era de todo. Permanecía aquí, como he comentado, durante todo el día y toda la noche. Era como un preso más, pero con sueldo, claro. Y desde aquí nos vamos a trasladar a las celdas. Sí, a ver las celdas y mazmorras. Como he comentado, tenía una sala y una alcoba afuera, se tuvo que anular para poder hacer la escalera nueva. Antes se accedía por una escalera, que ahora la vamos a ver, era súper incómoda, por una trampilla que estaba situada en el pasillo que hay antes de pasar a la vivienda del carcelero, una puerta de madera en el suelo, se abría y se bajaba por ese hueco. Esa escalera tenía 4 o 5 peldaños, medían 60 centímetros de altura por una superficie de apenas 15 centímetros. Abajo podemos ver el hueco para que nos hagamos una idea. En esta cárcel había tan solo 2 celdas. Sí. En esta parte baja, además, vamos a ver 3 condenas diferentes. Vamos a empezar por la mejor. Bueno, aquí podemos ver las preciosas y originales celdas de madera, que como verán rompen un poco el esquema que tenemos de celdas de barrotes de hierro. Yo pienso que la incomunicación era todavía mayor. Como pueden ver, la poca luz que les entrara entre las rendijas. Y eso sí, el carcelero dejaba de día la contraventana abierta y de noche las antorchas encendidas. Se encontraban completamente a oscuras, como vemos esta. El suelo se ha puesto nuevo, pero el resto de la madera es original. Los techos también son originales. En cada rincón tenían su letrina o su retrete. Al poner el suelo nuevo las taparon. A lo largo del recorrido veremos dónde desembocaba. Se sabe que ha habido hasta 15 presos metidos en cada una de ellas. 15. ¿Qué dices? 15 en cada una de ellas. Y en algunas ocasiones también eran trasladados a galeras. Se sabe que el suelo lo cubrían de paja y eso les servía de colchón y para poderse calentar. Hablamos de diferentes tipos de presos, diferentes tipos de condenas, algunas, nos decía, más cómodas que otras. ¿Por qué? Sí. Aquí se supone que estaban los mejores, luego vamos a ver las mazmorras, que bueno, pues estarían los que cometían delitos de sangre, pero bueno, realmente tampoco se sabe muy claro, dependía mucho del condestable. ¿Queréis que cierre la puerta para que veáis que cierra perfectamente? Vamos a cerrar. Tenía cerradura y cerrojo. Y esta es la ventana por donde les vigilaba y les daban la comida. Pero hablamos de cuántos metros cuadrados para poder llegar a acumular a 15 personas. ¿Cuántos metros hay? Yo creo que son 3 por 4 aproximadamente, nada más que os asoméis. Paséis la cámara, muy poquito. Ni 1 metro cuadrado por... No, muy poquito, no se podrían tumbar, tendrían que estar sentados alrededor de la celda o se turnaría, qué sé yo. De todas formas, esto sí que nos traslada a otros tiempos, ¿eh? Sí, totalmente, ¿verdad? En la contraventana, no sé si se habrán fijado, también las cruces talladas. Eso era entretenimiento de los guardias y de los carceleros. Se sabe que bueno, el carcelero ejercía también la doble función, la de vigilar la cárcel y controlar la entrada y salida al pueblo, sobre todo los días de mercado, que tenía una gran importancia en Pedraza. Se sabe
que hubo otra también a continuación, también juntas, que perteneció a mujeres que hubo en la cárcel, pero muy poco tiempo, solo hasta el año 1600. Hubo un incendio, se quemó y después no hay datos de que volvieran mujeres a la cárcel. Prácticamente fue una cárcel de hombres. Estamos junto al acceso a la mazmorra. Sí, esto era una mazmorra. Se pueden fijar, el suelo es piedra y barro, es muy húmedo, ¿eh? Y bueno, esto era una mazmorra o pozo de castigo, como se le quiera llamar. Lo que no se sabe es si los presos de aquí salían para ser ejecutados o la condena total era esta, que desde luego no era poca. Es un cuadro de unos 3 metros por 4 aproximadamente, sin ningún resquicio por donde entrara la luz. Aquí comían, aquí dormían y aquí hacían sus necesidades. Aquí no había ni letrina, ni retretes, ni nada. ¿Y el único acceso es este? Sí, el único acceso es este cuadrito que vemos. Y lo habitual era un empujón y abajo. Siempre eran arrojados a la mazmorra. Si se rompían cualquier miembro de su cuerpo y la posibilidad de fuga quedaba todavía más mermada. ¿Y esto comparado con las cárceles actuales, fíjate? Pues sí, se puede imaginar, ¿eh? Igualito. Esto sí que era verdadero castigo. Sí. Esto era inhumano. Era inhumano. Era inhumano, realmente. Se sabe que nunca metían a más de 2 presos para evitar que se pudieran subir uno encima de otro e intentaran escaparse. Echaban paja para tapar todos los excrementos y toda la porquería que ellos mismos producían. Y hay constancia de que el carcelero de vez en cuando lo limpiaba. Todo lo que sacaba era subastado como abono para el campo. Pero aquí la falta de higiene podría costar la vida a muchos de los presos. Claro, por supuesto que sí. Por eso en aquella época yo pienso que había tantas epidemias como era la peste, el tifo, el cólera, porque yo creo que esto era un foco de infección y como estos sitios habría muchos en aquella época. Esta era otra mazmorra. Esta sala ahora la vemos más nueva, más restaurada, pero era la peor de la cárcel. Esta escalera por donde acabamos de bajar no existía. Era un agujero en el suelo y un pozo como el que acabamos de ver, pero mucho más grande, como pueden comprobar. Este suelo también era piedra y barro. Por motivos de humedad lo tuvieron que cambiar. Los presos aquí también eran arrojados. Arriba hemos visto los retretes de caída libre que desembocaban al exterior. Aquí vamos a ver dónde desembocaban los retretes de caída no tan libre. De los presos hablamos. Exactamente. Ahora aquí, en lo alto del foco, podemos ver el agujero de la letrina de prevención, la sala que hemos visto al principio, donde estaba el camastro, el cepo.